Muy buenas tardes, gracias por atender la teleconferencia de la tarde de hoy. Para hoy tenemos la teleconferencia, la teleconferencia Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Materna basado en la web. Nos va a estar acompañando la doctora Gladys Adriana Vélez Álvarez. Ella va a exponer el tema más o menos durante unos 40-45 minutos. Y después de esos 45 minutos vamos a tener una sección de preguntas. Si usted tiene preguntas relacionadas con el tema, por favor las va a guardar y las va a elaborar y luego las va a poder desarrollar en el área de chat. Al finalizar los dos ejercicios, tanto la presentación como la sesión de preguntas, vamos a darles un enlace para que registren su asistencia a esta teleconferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con la doctora Laisa Adriana Vélez. Muy buenas tardes. Este servicio es posible gracias al Gobierno Departamental y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en virtud del contrato interadministrativo de servicios celebrado entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la universidad. La conferencia que les voy a presentar en el día de hoy es un primer paso, digamos una primera fase motivacional para la introducción del sistema de vigilancia de la mortalidad basado en la web que está realizando el Instituto Nacional de Salud en todo el territorio nacional. El sistema de vigilancia de la mortalidad materna basado en la web nació como un proyecto liderado por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Enfermedades de los Estados Unidos y la financiación de la Agencia del Pueblo de los Estados Unidos para América, USAID. El proyecto se inició en el año 2007, cuando estas agencias internacionales hicieron una primera visita para evaluar las condiciones tecnológicas y el sistema de vigilancia en el país y evaluar la factibilidad de desarrollar un modelo, una herramienta basada en la web que complementara el sistema de vigilancia que se lleva a cabo en el país. Este proyecto fue desarrollado en 3 fases, con una fase inicial de desarrollo de los instrumentos, una segunda fase de la prueba de los mismos y una tercera fase donde en 4 departamentos del país se probó como tal la plataforma. Algunas de las instituciones que nos acompañan participaron en algunas de las pruebas de esas fases. En este momento, entonces, estamos en el proceso de implantación en el país. Se hizo una primera capacitación del ámbito nacional el año pasado, la realizó el Instituto Nacional, y en este momento es responsabilidad de las secretarías departamentales y distritales empezar el proceso de diseminación y capacitación para poder empezar a utilizar el sistema como tal. La meta es que para mediados de este año, junio y julio, estemos ya utilizando el sistema como tal, como vamos a ver tanto para el reporte como para el análisis de los casos. La idea pues es que no se angustien, va a ser mucha la información que les voy a presentar en el día de hoy, pero como les digo es un panorama, un vistazo rápido a todo el sistema
Y para poder hacer el proceso de implementación, obviamente vamos a tener talleres en los cuales ya van a aprender a manejar el sistema como tal. Vamos a mirar un poco de los antecedentes y por qué se da el desarrollo de este proyecto en Colombia. El país ha tenido la reducción de la mortalidad materna como una prioridad de salud pública y eso era un factor favorable para la realización de este proyecto en el país. Igualmente, desde hace varios años hay una necesidad de actualizar el sistema de vigilancia epidemiológica como un proyecto integral de todo lo que es el desarrollo tecnológico e informático desde el Ministerio de la Protección Social, que empezó con la introducción pues de los certificados de estadísticas vitales en línea. Igualmente, se pretende con esta herramienta ampliar el marco analítico y superar, digamos, el modelo de las tres demoras que ha venido utilizando el país y enfocarnos en causas y determinantes para mejorar la toma de decisiones en todos los niveles del sistema. Igualmente, entonces, se contó con la decisión política de mejorar las deficiencias que se detectan actualmente en el sistema para mejorar la oportunidad en el reporte. Entonces, se busca contar con un sistema activo, prospectivo y casi en tiempo real, y que los avances tecnológicos del país y la disponibilidad de recursos humanos permite este desarrollo. ¿Qué dificultades tenemos en el contexto del sistema de vigilancia actual? Que no tenemos una herramienta estándar para el reporte y análisis de los casos en línea, que hay retraso en el reporte o notificación de los casos, que seguimos teniendo un subregistro de muertes maternas cuando comparamos los certificados de defunción con lo que es reportado al Civigila. Esta subnotificación ha mejorado, pero seguimos teniendo en el país un subregistro de las muertes maternas, que algunas veces hay un enmascaramiento de las causas de defunción por un diligenciamiento inadecuado de las causas de muerte y una falta de homogeneidad en las variables para el análisis de los casos cuando comparamos los distintos departamentos. Igualmente que todos los eventos pues se vigilan en un mismo formato, todos conocen la cara del Civigila, que es única para todos los eventos. El objetivo entonces es ampliar el número de variables que contiene el sistema actual para hacer un análisis más comprensivo del fenómeno mortalidad materna, estandarizar los protocolos y fichas de reporte de eventos para involucrarlas dentro del sistema de vigilancia. Entonces, este sistema basado en la web de mortalidad materna, digamos que viene a complementar el Civigila actual y amplía entonces la base para el análisis de los casos mediante una serie de variables que vamos a conocer a continuación. Estos a rangos generales, los componentes del sistema. Obviamente tiene un marco de seguridad con la asignación de unos roles definidos de acuerdo al perfil de la persona que va a ingresar al sistema. Tiene un componente de administración del sistema para que funcione y para dar el soporte al sistema. Y el núcleo pues central está constituido por 7 módulos que vamos a detallar a continuación y 2 pequeños submódulos de notificación. Y finalmente tenemos unas salidas, tablas de salidas de información que dependiendo pues del rol del usuario va a poder darle las indicaciones al sistema para obtener las tablas, gráficos que le interesen por municipio, por departamento, para ver la evolución en el tiempo. Y un evento importante es que vamos a partir para la identificación de los casos
del análisis de las muertes de mujeres de 10 a 54 años. Esto es muy importante dentro del sistema, ahora lo voy a explicar en detalle porque nos va a evitar el paso que estamos dando actualmente de tener que volver a hacer búsqueda activa dentro de estos certificados de defunción. Esta búsqueda ya no va a ser necesaria porque el sistema parte de estos certificados de defunción para la identificación de los casos confirmados, dudosos y los casos descartados, como vamos a ver a continuación. Este es un cuadro que muestra el componente de determinantes definido por la Comisión de Determinantes en Salud de la Organización Mundial de la Salud. Es un insumo para el modelo analítico que utiliza el sistema de vigilancia. En grandes rasgos, esto que vemos tan complicado, quiero que se enfoquen en estos dos recuadros azules. Todos los procesos de salud y enfermedad de las personas están determinados, ¿sí?, por las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen y se reproducen. Esas condiciones se llaman determinantes sociales y tenemos unos determinantes que son estructurales, que son macro, como el contexto sociopolítico y económico, que determina la posición socioeconómica de las personas, donde va a estar la clase social, género, etnia, y va a determinar la educación, ocupación e ingreso de las personas. Y tenemos unos determinantes intermedios que están condicionados obviamente por esos determinantes estructurales, como las condiciones materiales de vida, trabajo, los factores biológicos y de comportamiento, los factores psicosociales. Y hay unos determinantes intermedios bien importantes, que es lo que tiene que ver con toda la cohesión y el capital social, es decir, los recursos sociales que las personas tienen para enfrentar justamente estos determinantes. Y el sistema de salud, que es un determinante intermedio y que es importante porque puede modular el efecto que tienen en estos determinantes en la salud de las personas, y de hecho está llamado a modular el efecto negativo que pueden tener estos determinantes en la salud de las personas. Si ponemos el foco nosotros en el sistema de salud, obviamente hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la asistencia calificada, que indudablemente ha venido demostrando pues los estudios de mortalidad y morbilidad, que es un elemento supremamente importante para prevenir la mortalidad y morbilidad materna. En esa asistencia calificada, obviamente están los profesionales de la salud y sus habilidades para promover la utilización de los servicios durante el embarazo, parto normal, las habilidades para proveer el cuidado cuando se presenta una complicación y una emergencia, y tiene que estar esto obviamente mediado por un sistema de referencia y contrarreferencia funcional y adecuado. Y está rodeado de lo que llamamos un entorno habilitante, lo que ven en azul, donde estén garantizados los equipos, los implementos, medicamentos y transporte. Obviamente eso es una partecita, el sistema de salud se complementa con el otro aspecto, que es el acceso que las mujeres tienen a esos servicios de salud y que va a estar facilitado o entorpecido por creencias, prácticas religiosas, por las redes sociales de apoyo que las mujeres y las familias tienen, por la escolaridad, las mismas barreras físicas que pueden a veces retrasar el acceso a esos servicios de salud. Entonces se conforma el sistema de salud en esa interrelación de la mujer y su familia con las instituciones de salud, pero obviamente enmarcado dentro de esos determinantes macros que ya vimos, es decir, el asunto económico, el Producto Interno Bruto de las naciones que determina el gasto en salud, la estabilidad política en nuestro país. El tema del conflicto interno es bien importante, con todos los problemas de desplazamiento y todo lo que esto implica para la salud sexual y reproductiva, y los temas de política y regulación
que igualmente en nuestro país muchas veces entorpecen el acceso de las personas a estos servicios de salud. Cuando nosotros miramos este modelo de análisis desde los determinantes sociales, podríamos decir que estamos en cierta medida complementando el análisis de las tres demoras y que este es un modelo un poco más explicativo. Diríamos que la demora 1 y 2 del tema de reconocimiento y la toma de reconocimiento de la necesidad de atención y la toma de decisión para consultar estaría entonces en este nivel de la mujer, su familia. La demora 3, que tiene que ver con las dificultades de acceso, estaría acá a este nivel en la interrelación entre la mujer, la familia, la comunidad y el servicio de salud. Y lo que el enfoque de los determinantes sociales nos va a dar entonces son las respuestas de por qué se presentaron este tipo de demoras, si se dio por un sistema de creencias o prácticas religiosas, si fue la barrera física la que causó el retraso para lograr el acceso al servicio de salud. Y finalmente, y igual o tan importante como las demás, vendría la demora 4, que tiene que ver con todo lo que es la calidad de la atención. Igualmente ahí, entonces, sería un análisis de si la dificultad estuvo dada porque no se tenían los implementos o los insumos necesarios, porque hubo un problema en el sistema de referencia y contrarreferencia, por si fue un problema de habilidades realmente del profesional para promover el cuidado, la utilización de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, este sería como el marco conceptual para el análisis de la mortalidad en este sistema de vigilancia. Repito entonces, digamos que seguimos utilizando el modelo de las demoras desde el punto de vista de la base en la que se está construyendo el sistema, pero es un modelo mucho más explicativo. Vamos entonces a mirar en este momento digamos, los detalles del sistema. Esta es la marquesina que ustedes van a ver cuando ingresen. Esta es la marquesina que ustedes van a ver cuando ingresen a la dirección, cuando empecemos a hacer las prácticas y los talleres para aprender a manejar. Vamos a hablar entonces un poco de de los requerimientos epidemiológicos del sistema. Colombia es un país diverso y esa fue una de las conclusiones que se sacaron cuando se hizo la evaluación, en las cuales los desarrollos son diferentes y por lo tanto el sistema necesariamente tiene que dar respuesta a esas diferencias que hay entre las regiones. Entonces, habrá sitios del país donde el acceso al Internet es permanente y de buena calidad y por lo tanto siempre va a ser posible trabajar en un escenario web, pero habrá sitios del país donde ese acceso es intermitente o no es de buena calidad. Entonces vamos a tener un escenario de escritorio donde se va a poder generar unos archivos planos que luego van a ser subidos a la web, y un escenario físico para aquellos sitios donde definitivamente no hay un acceso a Internet y estos módulos en físico se hacen necesarios para poder dar respuesta a esas situaciones de algunos sitios del país. Entonces, cuando tenemos el escenario físico, se hace el diligenciamiento del módulo en físico y en la dirección local de salud se generará el archivo plano que será enviado para subirlo a la web. En aquellos sitios donde tengamos el escenario de escritorio, se genera el archivo plano y este se sube a la web, y en los sitios donde la conexión es permanente y de buena calidad, pues todo el tiempo estaremos trabajando en la web. Por eso decíamos al principio que es un sistema que es casi en tiempo real, porque digamos que este es el escenario ideal y estaríamos hablando de que
en algunas excepciones, pues estaríamos con algunos retrasos por las regiones o municipios donde sea necesario utilizar la aplicación de escritorio o el físico. El sistema de vigilancia sigue el ciclo de la vigilancia epidemiológica que hemos venido utilizando hasta el momento en Colombia, donde partimos de la identificación de los casos con unos criterios, la recolección de la información, análisis de los hallazgos y lo más importante que son las recomendaciones y acciones y la generación a partir de esas recomendaciones de un plan de acción. Obviamente la evaluación de esas acciones de mejora para definir si fueron pertinentes o no y tomar las medidas necesarias para recomponer el proceso. Vamos a hablar entonces de la identificación de los casos. Partimos entonces del reporte de las muertes de mujeres de 10 a 54 años. Entonces, lo primero que tenemos, el módulo 1 del sistema, consiste en la carga de un archivo que es generado en el ROAF y se carga al sistema y esta carga de todas las muertes de mujeres de 10 a 54 años nos permite mejorar la sensibilidad y la oportunidad porque, como les decía, vamos a identificar las muertes casi que en el momento de ocurrencia. Esto es bien importante porque en este momento ustedes saben que reportamos las muertes de las cuales tenemos conocimiento, pero de manera retrospectiva estamos haciendo una revisión de los certificados de función de las mujeres de 10 a 54 años. Entonces acá estaríamos partiendo de entrada de la carga de esos archivos de las muertes de mujeres en este rango de edad y eso nos permite entonces la identificación de los casos, bien sea en físico, ¿sí? O electrónico, a partir de estas tres variables: si estaba embarazada cuando falleció, si estuvo embarazada en las últimas semanas o si estuvo embarazada en los últimos 12 meses. Nos permite identificar entonces la muerte materna, que sigue la definición igual de la Organización Mundial de la Salud hasta los 42 días, y las muertes tardías, o sea, que aquellas que ocurrieron hasta el año después de concluido el evento obstétrico. Entonces miren que acá de entrada ya estamos identificando todos los casos y no tendríamos que volver a hacer la búsqueda después. Los responsables de este módulo es la unidad primaria generadora del dato, es decir, aquellos sitios donde ocurren las defunciones y debe hacer una revisión diaria. Entonces, diariamente debe revisar los archivos de las defunciones de sus mujeres y cargarlos para que el sistema verifique si se presentaron o no estas muertes. La Dirección Local de Salud Municipal realiza una revisión semanal y las secretarías departamentales o distritales realizan verificación y retroalimentación semanal. Esta es el ingreso. Siempre se hace por certificado de defunción cuando ya tenemos el caso identificado y acá pueden ver cómo se va cargando. Siempre va a salir este aviso de verificación acerca del antecedente de embarazo y las causas de muerte relacionadas. El sistema tiene este tipo de alarmas y de verificadores, obviamente, para garantizar que la información que se va ingresando al sistema efectivamente es veraz. Entonces, de acuerdo al diligenciamiento de esas casillas, que si la mujer estuvo embarazada o no, y vamos a tener que el caso puede ser un caso confirmado, un caso descartado, porque no es una muerte materna, o un caso dudoso. Si es un caso confirmado, entonces hay que hacer la notificación inmediata. Y la notificación inmediata se hará entonces en el módulo 2. Si es un caso dudoso, se procederá en la unidad primaria generadora del dato, inmediatamente hacer la verificación con la historia clínica. Y si la historia clínica no es suficiente, se debe aplicar el módulo 3, que como vamos a ver a continuación,
lo que busca es verificar si esa mujer estuvo embarazada en las últimas 6 semanas o en el último año. Si definitivamente no ocurrieron muertes de mujeres entre los 10 y 54 años, entonces vamos a tener una notificación negativa. Entonces, ese es el submódulo de notificación negativa, que es bien importante porque nos va a evidenciar la no ocurrencia de muertes en mujeres de 10 a 54 años ni muertes maternas. Entonces, este es uno de los submódulos. Y el módulo 2, entonces, es la notificación de muertes maternas confirmadas. Acá es importante resaltar que mucha de esta información pues sube automáticamente al cargar el archivo del RAF y no tenemos que estar repitiéndola y digitándola nuevamente, lo que llamamos la marquesina con el nombre, la identificación, la edad, etcétera, los datos que ya diligenciamos en el RAF, pues no va a ser necesario volverlos a diligenciar porque ya van a estar cargados automáticamente en el sistema. El sistema genera unas alertas o unas alarmas. Entonces, si la UPGD carga una muerte materna y la notifica, entonces se generan unas alarmas a los niveles superiores, a las direcciones locales, direcciones departamentales. Y esto es muy importante porque cuando la mujer, por ejemplo, reside en un departamento diferente, inmediatamente esa secretaría departamental va a poder enviar la notificación y no va a pasar como actualmente, que nos damos cuenta de las muertes que ocurren en otros departamentos, 3, 4 y muchas veces hasta el año siguiente. Entonces, esta es una ventaja porque nos permite de esta manera pues identificar rápidamente las muertes que ocurren en otros departamentos. Este es el módulo de notificación de muertes maternas por otras fuentes. Esto es bien importante, les decía que la llave para ingreso al sistema es el certificado de función, pero muchas muertes pueden ocurrir por fuera de los servicios de salud, la mujer puede no tener identificación y las podemos identificar por comunicación verbal, entonces es importante tener un módulo que permita la notificación de esas otras muertes maternas que son identificadas por la búsqueda comunitaria, etcétera, donde la vamos a poder ingresar solamente con el nombre, por ejemplo. Y el módulo 3, como les decía, entonces es el módulo para hacer la verificación del embarazo. Entonces recopilemos módulo 1, subimos el archivo del RAF para hacer la identificación de los casos. Módulo 2 es el módulo de notificación del caso confirmado y el módulo 3 es el módulo que nos va a permitir realizar una entrevista para descartar aquellos casos que o por no diligenciamiento de las variables o por diligenciamiento inadecuado queda como dudoso. Miren que si yo estoy haciendo este proceso en la UPGD, rápidamente debería poder descartar el caso, porque el mismo día que la mujer fallece me estoy dando cuenta que esa variable no está diligenciada y que es necesario aclararla para poder descartar el antecedente de embarazo en la mujer. Ese módulo 3 entonces tiene una serie de preguntas que son las que hemos venido implementando en la BAI cuando identificamos en esa búsqueda de los certificados de defunción los casos donde estas variables no se han identificado. Entonces se pregunta si la mujer estuvo embarazada, si ya se le había realizado la histerectomía, mediante una entrevista que se realiza a la familia. A partir de esa entrevista, pues vamos a poder nuevamente calificar el caso como confirmado o vamos a descartarlo. Esos son entonces los 3 módulos de la identificación de casos. Vamos ahora con la recolección de los datos, la recolección de la información necesaria para el análisis del caso. En la recolección de los casos vamos a tener entonces 2 módulos, el módulo 4 y el módulo 5. El módulo 4 da cuenta de la entrevista familiar, es el 4A, y lo que es la autopsia verbal.
Este módulo 4 nos va a permitir dar esas respuestas a ese enfoque de determinantes sociales, porque va a hacer una serie de preguntas agrupadas en las categorías de mujer, familia y comunidad, que nos van a permitir identificar esos determinantes estructurales e intermedios que pudieron haber contribuido con la muerte materna. Estas son algunas de las subcategorías de la categoría mujer que se tienen en cuenta, de la familia, la comunidad, por ejemplo, las redes de apoyo, la seguridad, como la violencia, la delincuencia, la pertenencia a grupos que pueden ser favorables o no. El módulo 4A, entonces, es el módulo que nos permite explorar la situación personal y familiar de todo el entorno social de la mujer y cómo esos eventos, esas condiciones pudieron estar relacionadas con la muerte. Esta entrevista familiar se aplica pues a los casos en los cuales el fallecimiento ocurre en los servicios de salud, y lo que nos interesa es identificar esas categorías de mujer, familia y comunidad para complementar el análisis. El módulo 4B es la autopsia verbal y se aplicaría a aquellos casos en los cuales el fallecimiento es extrainstitucional. La muerte ocurre sin que la mujer haya tenido contacto con los servicios de salud, y por lo tanto esta autopsia verbal se convierte en el único elemento que vamos a tener para tratar de identificar las causas biológicas del fallecimiento. Entonces vamos a tener ahí una serie de preguntas que van a estar enfocadas a identificar la posible causa de muerte, puesto que no vamos a tener certificación médica en estos casos. Viene ahora entonces el tema de la evaluación de la respuesta que tuvo el sistema de salud. Entonces, esa respuesta del sistema de salud la vamos a captar en un módulo que se llama módulo 5, atención clínica de la mujer fallecida. En ese módulo de la atención clínica de la mujer fallecida pretendemos recolectar toda la información relacionada con la atención que le fue brindada a la mujer, conocer los detalles del manejo clínico para poder hacer una evaluación del servicio y del acceso, de la oportunidad y de la pertinencia de todas las atenciones brindadas a la mujer. Ese módulo 5 nos va a recolectar o a resumir toda la información derivada de las historias clínicas de todas las instituciones que brindaron atención a la mujer, del reporte de necropsia si hay, los dictámenes de medicina legal si están disponibles, certificados de defunción y las hojas de remisión y referencia y contrarreferencia. Esas son todas las fuentes de información que tenemos disponibles para este módulo. Se aplica a todos los casos de muertes maternas de 10 a 54 años y hasta los 364 días posparto, para aquellos casos de muerte ocurrida en hospitales públicos y privados, centros de salud, y para aquellos casos en los cuales, aunque el deceso haya ocurrido de manera extrahospitalaria, la mujer tuvo en algún momento contacto con la institución de salud durante el embarazo o el evento que la llevó a la muerte. Cada institución ingresa la información pertinente a la atención que prestó a la mujer, y aquí vemos algo importante, y es que el sistema pretende que vamos a tener un resumen único, ¿sí?, donde todas las instituciones que prestaron atención a la mujer fallecida van a poder consolidar la información de tal suerte que no vamos a tener múltiples resúmenes en cada uno de los niveles de atención. Este es el ingreso pues para el módulo 5, atención de la mujer fallecida. Le repito que esta parte pues de la marquesina ya
queda cargada dentro del sistema y ya entonces empezamos a llenar los otros componentes del módulo. Hay preguntas que son cerradas, donde tratamos de hacer un resumen, por ejemplo, en este caso de las hospitalizaciones que tuvo la mujer, y es simplemente seleccionar, hacer un clic. Siempre se trató de dejar un espacio para eh, colocar en él las observaciones pertinentes que no fueran contempladas pues en estas preguntas cerradas. Se hace todo el recorrido pues por todo el proceso de control prenatal y todo el proceso de atención. Como le digo, no lo vamos a ver hoy en detalle porque esto será motivo pues de talleres ya más detallados. Los datos del puerperio, por ejemplo, también selección múltiple solo con un clic, y habrá algunas preguntas donde podemos hacer preguntas abiertas donde se puede ser más detallado en la información con los aspectos que cada institución considere relevantes. Ese es el módulo 5, entonces estaríamos hablando de que módulos 4 y 5 hacen todo el proceso de recolección de información y viene el paso de análisis de los hallazgos, análisis de la información, módulo 6. Este módulo 6 tiene una estructura que es una parte A, donde vamos a tener un resumen del caso, y la parte B, que es propiamente el análisis del caso a partir de las categorías que hemos venido mencionando: mujer, familia, comunidad y sistema de salud. El resumen de caso es automático, no es que tengamos que volver a resumir todo lo que escribimos. El sistema se diseñó de tal forma que en esta primera parte, en la parte A del módulo, el sistema recoge automáticamente los aspectos más importantes y nos lo presenta en una forma de prosa. Entonces ya tenemos el resumen del caso a partir de toda la información que hemos diligenciado. Esto nos permite realizar el análisis pues individual de caso e identificar las condiciones o determinantes asociados a la muerte materna. Y viene el informe técnico de la muerte materna. Entonces, todas esas variables que hemos venido recogiendo en este módulo, vamos a identificar cuáles de esas condiciones, cuáles de esos determinantes definitivamente tuvieron que ver. Vamos a mirar esta que les estoy señalando. Las decisiones tomadas en la familia dependían de, y la respuesta fue el cónyuge o compañero permanente. Si esa situación de que el cónyuge o compañero permanente tomara las decisiones llevó a un retraso, por ejemplo, para la consulta, que influyó en el deceso, entonces ese va a ser un factor que va a salir como determinante o asociado al fallecimiento de la mujer, y va a ser una de los puntos que en el plan de acción vamos a tener en cuenta para formular acciones que estén enfocadas a mejorar el empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, en ese municipio o en esa región. Finalmente, entonces acá están el resumen de todos los submódulos de este módulo 6. Vamos a tener un análisis ya por causa de muerte específica, o sea, atención de la paciente con hemorragia obstétrica, con preeclampsia, eclampsia, para poder hacer el análisis específico por causas de la atención clínica brindada en cada una de estas circunstancias. Y vamos a hacer ya el diagnóstico final, de acuerdo a todo el análisis, si se trata de una muerte materna, directa, indirecta, y todo se trabajó con el CIE-10 para identificar esa causa y poder contrastar posteriormente esas causas que defina el comité con las causas que se habían diligenciado en el certificado de defunción. Finalmente, entonces, está el módulo de recomendaciones y acciones. Esta es la parte, digamos, crítica que tenemos actualmente en el sistema. Todos somos conscientes de que hemos logrado avanzar de manera importante en el proceso de análisis de la información, pero nos estamos quedando cortos en la propuesta de los planes de mejora,
y sobre todo en la ejecución de esas acciones de los planes de mejora. Esa es una de las bondades del sistema. ¿Por qué? Va a permitir que tengamos un plan único para cada caso de muerte materna, que será ejecutado de manera coordinada pues por los actores, pero cada uno de esos actores podrá verlo en la plataforma, se diligencia ese plan de acuerdo a esas acciones definidas y pretendemos entonces eh, que a partir de estos planes de mejoras se repitan las condiciones que llevaron pues a la ocurrencia de la muerte materna. El sistema tiene una serie de alertas y semáforos. Esas alertas entonces nos van a permitir eh, estar chequeando el cumplimiento de las acciones propuestas. Miremos este ejemplo de este caso donde se definen los factores, la situación, se define un qué se va a hacer, se define una fecha en la cual esa acción debe estar ejecutada y el sistema nos va a decir si para esa fecha eh, ya se hizo o no se hizo. Es decir, en este caso la Secretaría Local de Salud va a ser la encargada de estar verificando que esas acciones sean ejecutadas pues por los actores responsables y a su vez las secretarías departamentales y distritales igualmente estarán monitoreando que las acciones efectivamente se estén cumpliendo en el tiempo. Entonces, este es un avance bien importante porque en este momento, desafortunadamente, eh, como decía anteriormente, pues generamos muchos planes de acción, pero nos estamos quedando cortos en el tema de la ejecución. Finalmente, el sistema tiene que tener unos tablas mm, de salida. Entonces, estos son algunos de los eh, mm, ejemplos de informes que puede dar el sistema. Las tablas, por ejemplo, de frecuencia de mortalidad según el régimen de afiliación, puede generar mapas y eso es lo que a mí me interesa de acuerdo a la razón de mortalidad materna y como les decía ahora, de acuerdo al usuario, pues le puede interesar hacerlo por todos los municipios del departamento X o Y, compararse con otros municipios del mismo tamaño, etcétera, etcétera. Esta era entonces la información que tenía para presentarles en el día de hoy a ustedes. Como les decía, es una primera aproximación, era como una vista, abuelo de pájaro de todo el sistema. Vamos a estar entonces en el proceso de implementación ya del mismo. Algunas de las instituciones que veo conectadas en el chat participaron en algún momento en algunas de las pruebas y estaríamos entonces con la meta de que para mediados del año el sistema efectivamente pues esté funcionando. Yo dejaría acá y abrimos el espacio del chat para las preguntas, inquietudes que ustedes tengan en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia.
Yo quiero que veamos esto como una oportunidad. En principio, yo sé que cuando vean ya más en detalle los módulos les van a parecer largos, que hay muchas preguntas. Yo les conté al inicio todo el proceso de validación que se hizo. Trabajamos pues con personas de las direcciones territoriales y locales validando los instrumentos, haciéndoles críticas, mejorándolos. Nunca es posible lograr a tener pues un sistema perfecto, pero creo que el resultado es bueno y que nos va a permitir corregir muchas de las falencias que tenemos en este momento. Eh, Silvia Uribe eh, dice que está muy clara la información. Una de las inquietudes es si el módulo 7 permite en algún momento juntar varios planes de mejoras de muertes de una misma entidad para el seguimiento. Sí, la idea es que el sistema permite que yo haga un filtro y pueda mirar las acciones que tiene pendientes una institución de acuerdo a si ha tenido 2 o 3 muertes en el año. Es decir, yo voy a poder filtrar por institución para saber cuáles son las acciones que tiene pendientes por mortalidad materna. Esa es una de las, digamos que una de las oportunidades mm, que yo veo en el sistema y que quiero compartir con ustedes, y es que logremos ser más eficientes, o sea, no desgastarnos tanto en múltiples planes de mejora, sino un solo plan de mejora por muerte materna, donde cada uno de los actores pues desarrolla el componente que le corresponde y que efectivamente podamos hacer, eh, que efectivamente podamos hacer un seguimiento para la realización. Nos pregunta del Hospital San Juan de Dios de Anorí si tendremos un periodo de práctica con la plataforma para capacitarnos en el manejo. Claro, la respuesta es que sí. Obviamente vamos a hacer un proceso de capacitación más detallado, vamos a tener talleres en las regiones donde ustedes van a poder acercarse ya a la plataforma, enviaremos los links, se harán las pruebas con la asesoría pues técnica para las dificultades que ustedes puedan tener cuando ya empiecen a cacharrearla como se dice y podamos hacer el proceso pues de una manera eh, poco traumática. Del hospital, perdón, Nidia Ruth Gaviria Garzón nos dice que el proceso tendremos mucho que preguntar. En el momento el tema es muy claro. Gracias. Eh, Silvia Uribe nos pregunta, el convenio Secretaría Seccional de Salud, UDA, a los responsables de la vigilancia de las entidades IPS, CAPB y entidades territoriales les llega algún sistema de alertas para el seguimiento. El sistema de alertas se consideró para las direcciones locales y territoriales de salud, como entidades encargadas del proceso de vigilancia y control, tanto de las IPS como las EAPB. Entonces sí hay alarmas, pero fundamentalmente para los niveles superiores. La alarma para las IPS sería en el sentido, como les decía al principio, de que ocurrió una muerte, por ejemplo, de una mujer que fue atendida en una institución eh, de Urabá y fue remitida y falleció en Montería. Entonces, esa institución de Urabá puede recibir una alerta con esa información de Montería y que le va a permitir que se active su rol para ingresar la información correspondiente en el módulo 5. Esa sería pues la alarma, pero fundamentalmente están diseñadas para el seguimiento por las entidades de control. Estamos colocando en el chat un enlace para que puedan ustedes ver un video realizado por la Organización Panamericana de la Salud
eh, que resume lo que vimos en el día de hoy. Van a ver de una manera, pues, yo creo que más agradable, más amena, un resumen de lo que acabamos de ver. Sí, muy bien. Igualmente encuentran el enlace para el registro de asistencia. Por favor, les encarezco que todos se registren con todos los datos que les pedimos en el enlace. Es importante para nosotros tener contacto con ustedes y para los procesos de asistencia técnica que vienen a continuación, poder contar con ustedes para la implementación del sistema. Con los links no tienen que hacer, solamente le dan clic en el link que le estamos enviando, no tienen que copiarlo, simplemente es que les dé clic y pueden proceder a ver el video y hacer su registro de asistencia.